Este video es patrocinado por NASCAR Autos, ventas y consignación de autos. Serenos Ávila, seguridad privada. Maquila Industrial, mantenimiento en aires acondicionados. Muy buenas noches a nuestro escucha, a nuestros televidentes que estamos recibiendo a todos a través de nuestra pantalla, nos siguen todas las semanas. En esta ocasión queremos presentar una entrevista con una persona de una trayectoria y conocimiento con el tema que vamos a tocar en esta ocasión. Yo quisiera pasar a conversar con el señalar su amplio currículum que lo respalda en esta enorme trayectoria de la que hablamos para precisamente tener en cuenta lo magistral de esta persona en esta área que consideramos inmensa necesidad. Nos dedicamos a buscar a alguien que pudiese ilustrarnos a la perfección con un tema que consideramos de gran interés. Hoy vamos a hablar sobre la ideología de género, las consecuencias, ventajas, desventajas, efectos sobre nuestra sociedad venezolana. Hoy queremos entrevistar al doctor Giovanni Barral y me voy a permitir leer su currículum. Él es máster en psicoterapia familiar, es licenciado en psicología por Estados Unidos de Florida, especialista en trastornos de ansiedad, psicólogo clínico, trabaja para la Organización Mundial de Psicólogos y Psiquiatras, la www.lalinea-de-esperanza.com, sector de vida y docencia de liderazgo, para formacional por la Universidad Locos de Florida, es licenciado en teología, mención en psicología, doctor en teología, es orientador de problemas matrimoniales, es psicólogo cognitivo, conductual, funciona en el campo de la psicología, de aceptación y compromiso, posee diplomados en psicología y neuropsicología y rehabilitación cognitiva, programador neurolingüístico, especialista en neurooratoria por el Instituto de Profesionalización de Colombia y el Servicio Educativo Simón Rodríguez. Posee capacitación profesional en grafología y sexualidad de cómo ayudar a sus con TDAH. Con ustedes queremos dejar a nuestro entrevistado de esta noche, al doctor Leobaldo Barral. Un honor tenerse con nosotros. Gran amigo. Para mí es el honor. Para mí es el honor. Muchas gracias a todos ustedes, los que están ahora viéndonos y escuchándonos, esperando que sea grata esta intervención para ustedes. Correcto. Leobaldo, nos caracteriza un programa en relación al... bueno, él me saluda y ahí continuamos y nos tengo que tener a... Lo que nos caracteriza en nuestro programa el hecho de hablar de estrictamente jurídico. Sin embargo, este es un tema que pareciera, especialmente psicológico o a nivel social, es un tema que ha afectado, que lo está afectando la parte legal de nuestro país también. Creemos súper necesario activarnos a nivel del tema jurídico con esta situación que ha generado la ideología de nuestro país. Usualmente, quisiera preguntarte, ¿qué es para ti? ¿Qué concepto tienes sobre la ideología de género? Mira, cuando hablamos de ideología de género, la palabra ideología tiene que ver con un sistema de pensamiento. Es un sistema estructurado a nivel filosófico y muy subjetivo con respecto al género. Esta corriente tiene muchos años desarrollándose en la historia, pero en un sistema resumido, repito, es un sistema de pensamiento, sistema filosófico subjetivo que pone a un lado la estructura genética biológica del ser humano y pretende que el género es un constructo social y que no tiene nada que ver con la parte biológica. Es decir, que el género se estructura socialmente y que nosotros podemos autopercibirnos como queramos. El Estado, en este caso, entra a formar parte de esta ideología de género porque se pretende que en vista que el ser humano no nace neutro, entonces el Estado debe defender
el derecho de las personas de autopercibirse como ellos quieran, ya que somos dueños y garantes de nuestras autopercepciones y de las escogencias que tengamos o las preferencias sexuales que nosotros establezcamos de forma subjetiva. Eso es una ideología de género. Es la concepción del género poniendo a un lado la naturaleza y la biología. Sí, la pregunta que te voy a hacer era en relación a que si entonces en base a ese concepto, que lo noto bastante subjetivo, es decir, la ideología pareciera un concepto muy subjetivo, individual, de interpretación de alguien que en algún momento concibió que eso era válido, pero que esa validez no se la da la ciencia y que está totalmente aislado de la ciencia por cuanto ni la biología, ni la genética, ni la neurociencia respaldan esos conceptos. Esa puntualmente es la pregunta, ¿ok? Voy. ¿Estamos listos? Ah, se que está hablando. Bien, en base a ese concepto, doctor, te quería mencionar que entonces pareciera que la ideología de género es un concepto bastante subjetivo y que no está sustentado en la ciencia. Ejemplo, cuando hablamos de biología, cuando hablamos de neurociencia, cuando hablamos de genética, que deberían respaldar esos conceptos anticientíficos. ¿Por qué lo llamamos anticientíficos? Porque pareciera que no son validados por estas áreas de la ciencia, como lo son la biología y sobre todo la genética. Pareciera que si una persona nace siendo mujer o nace siendo hombre, aún después de la muerte, esa osamenta va a decir y va a gritar que era un hombre o que era mujer. Entonces, de acuerdo a ese concepto que nos acabas de ejemplificar, pareciera que no está respaldada por la ciencia la ideología de género. No, porque es que, de hecho, algunos de sus proponentes, de sus defensores a ultranza, no les gusta la palabra ideología de género. Es decir, ellos se defienden diciendo que no, que qué ideología, que no existe ninguna ideología, que eso es una perspectiva natural. Es decir, que es una perspectiva individual del sujeto, que está afincada en la decisión y la determinación de la conciencia del ser humano, que es parte del derecho humano, imagínate eso. ¿Sí? Pero es una ideología cuando lo estudiamos sus características, sí lo es. Tiene conceptos, tiene postulados, tiene principios, se erige bajo una base estructural cognitiva y psicológica. Por lo tanto, la forma que está presentada es una ideología, es una corriente política, porque se trata de una corriente más que todo política. El Estado es el abanderado de la ideología de género, no es el individuo, el Estado. Entonces, se cree que es una dictadura, puesto que el Estado interfiere en el derecho del colectivo por defender el derecho de pensamiento de un individuo. Entonces, se convierte en un atropello anticientífico, puesto que es un golpe que da el derecho a la ciencia misma, ya que si me toca defender una posición jurídica de alguien que tenga libertad de conciencia, es obvio que tenemos que apoyarla, pero no violando el conjunto de ciencia y el conjunto de saberes en un respectivo tema. Ejemplo, alguien se autopercibe como Santa Claus. Bueno, esa es su posición. Él se cree San Superman. Él se cree que es un árbol, pero científicamente, genéticamente, a través del estudio de la neurociencia, basta una muestra de sangre, basta una muestra de cualquier parte del cuerpo para determinar que él no es un árbol, es un ser humano, y basta con pedir la cédula de identidad para darnos cuenta que él no es Superman ni Santa Claus. Correcto. Ahora bien, es súper necesario entender que mal pudiesen los políticos decidir qué se hace en la cama individualmente de cada quien o con quién se va a la cama. Pareciera que el Estado o quienes postulan esta ideología han pretendido individualizar conceptos que son estrictamente personales, lo han colocado a nivel macro colectivo. Pareciera ser esa la línea. Claro, es que los gustos no son sujetos de derecho. Me explico. Las preferencias y los gustos, nosotros no podemos defender una posición que es un gusto, es una preferencia. Ejemplo, a mí me gusta Magallanes,
A otros les gusta Leones del Caracas. A otros les gusta comer caraota, a mí me gusta comer frijoles. Las preferencias pueden ser dogmatizadas en un objeto del derecho. Es decir, entonces puede universalizar una situación que es individual. Correcto. Sí, definitivamente esa debería ser la esencia, o debería mantenerse esa esencia, y no permitir el ingreso o más bien la violación de algunos conceptos en la individualidad de cada ser humano. Ahora bien, el tema, como tú bien has mencionado, el tema no es que alguien un día diga que él es Superman o que alguien diga que es Santa Claus. Eso es válido. La autopercepción, como así lo menciona la ideología, eso es un derecho respetable individual. Pero pareciera que el problema está cuando pretenden establecer a nivel colectivo la aceptación de esa creencia personal que cada quien tiene. Yo puedo respetar que tú te concibas como Santa Claus, pero yo no tengo la obligación de reconocerte como Santa Claus, porque claro, estarías tú violentando mi derecho de no creer claro, que tú eres Santa Claus. Claro, y cuando hablamos de ideología, es que es una política de Estado. La historia nos dice lo siguiente, León. Con todo respeto, diríamos que la historia habla de dónde viene la ideología de género, es decir, cómo se desarrolla esta creencia actual o esta posición actual. Esto no viene de hoy para hoy, esto tiene décadas, es más, tiene siglos, porque debemos recordar que pasamos del medioevo, de la edad medieval, donde el hombre estaba concebido en la catedral, el hombre religioso, no era el científico todavía, era el religioso. El ideal humano era el estudioso de las escrituras, las universidades pontificias, ese tipo de, el latín, etc. Pero luego del medioevo, con el Renacimiento, entramos a una edad de avance, de luces, donde la ciencia empieza a avanzar, empezamos a crecer en medicina, empezamos a crecer en el arte, empezamos a diversificar la ciencia fuertemente, la biología, la genética, la psicología, etc. Y entramos a la modernidad después, a la modernidad. Cuando entramos a la modernidad, la ideología del hombre, el hombre ideal, en este caso, era el científico. Era el científico, ya no perseguido por la Inquisición católica, ahora pasa a ser el científico. Vienen los grandes filósofos, los grandes historiadores. Pero después ocurrió algo, que pasamos a la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? En la posmodernidad, que se inicia con Nietzsche, el nihilismo, Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Entonces la filosofía de Nietzsche, que es uno de los profetas de lo que está pasando hoy con la ideología de género, él pronostica siglos antes una sociedad posmoderna donde los valores serían cuestionados y el humanismo tomaría control de la ciencia. Entonces, como el hombre es el centro de la historia, el centro del universo, el centro de la tierra, el centro del saber, de Nietzsche pasamos a otros pensadores, filósofos. Por ejemplo, el famoso Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Él también sienta las bases, porque él dice que no existe tal cosa como pecado. Escucha esto, el tema de la bipolaridad sexual, el tema de los instintos sexuales, las teorías de Freud empiezan a hacer revuelo. Junto a esto tenemos pensadores como Darwin. Darwin también es padre de lo que estamos hablando, porque Darwin dice, no necesitamos la creación, no hay un modelo estándar, venimos del charco, venimos de seres inferiores, por lo tanto esto es subjetivo, la evolución hace que todo sea subjetivo. Entonces, esta ideología tiene bases históricas. Luego viene Simone de Beauvoir y dice, la mujer no nace mujer, se hace. Entonces, Simone de Beauvoir da un paso más fuerte a lo que decía el famoso dicho, el fin justifica los medios, pero en este caso, el fin es la libertad de la mujer. Y la manera de conseguirlo, bueno, es destruyendo las estructuras del Estado que han establecido los hombres. Entonces ahí nace el feminismo, pero también la ideología de género. Cobra fuerza
puesto que si el género es un constructo, nadie nace hombre, nadie nace mujer. Viste que esto es una evolución de saber, de filosofías. El humanismo, el pragmatismo, que dice que la experiencia es lo que determina la verdad. Es decir, la experiencia es lo que determina la verdad. O sea, el género es en este caso positivista, es humanista, puesto que lo decide el hombre de acuerdo a su gusto. Entonces tú decías algo que es cierto. Cuando el Estado se mete en esto, es donde está el desastre. Es decir, cuando en una constitución de una nación se prescribe, por ejemplo, el matrimonio igualitario, o se prescriben derechos fundamentales restringidos a estas preferencias, entonces estamos mezclando el tema de la moral con la democracia, el tema de la moral en una constitución, cuando una constitución no está para legislar temas morales, está para legislar asuntos civiles, asuntos de conciencia y las libertades del ser humano, del ciudadano. Entonces, por lo tanto, creo que esta ideología tiene un génesis desde muchos siglos, pero que ahora con la izquierda, con el surgimiento de la nueva izquierda, con el surgimiento de esta lucha de poder que ya no es el capitalismo, el proletariado, el pobre, el rico, sino ahora una lucha de género, de sexo, donde la mujer es emancipada en estas corrientes de libertades, que no tenemos nada en contra de eso, no tenemos nada en contra de que la mujer sea igual al hombre a nivel legal, no tenemos nada en contra de las libertades que se han conquistado. Lo que sí estamos en contra es que se golpee la herencia genética científica que establece que existen biológicamente dos géneros, biológicamente dos sexos. Correcto. Definitivamente es interesantísimo plantear esta perspectiva, que creo que viene a generar un equilibrio con la desinformación que creo que hay en esta área. ¿Por qué digo? Porque pareciera que quienes defendemos la tradicional familia, como sociológicamente se ha venido evidenciando en nuestro país, en Venezuela, la constitución de un matrimonio de un hombre, una mujer, más allá de los términos bíblicos, que efectivamente la Biblia habla de un hombre, una mujer, nuestra constitución habla de un matrimonio entre un hombre y una mujer, nuestra legalidad defiende la sociología en cuanto a este tipo de uniones y este tipo de pensamientos a nivel psicológico, legal. Pero más allá de eso, como digo que pareciera que es que estamos en contra de la defensa de la mujer, por lo contrario, nosotros creemos en la igualdad entre el hombre y la mujer. Es más, postulamos el crecimiento y las mejoras en los derechos de la mujer. Pero quería preguntarte entonces, ¿cuál es la diferencia entre el feminismo y la ideología de género? ¿O cuáles son los aportes que estos hacen al crecimiento y a las mejoras de los derechos de la mujer? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros defendemos esa igualdad entre hombre y mujer, pero desde el feminismo yo no veo la postulación de que las mujeres en los centros de atención médica tengan acceso a realizarse exámenes a nivel mamario para detectar el cáncer. Obligatoriamente debería existir este tipo de situaciones de derechos en nuestros centros médicos. Es decir, más allá de levantar un pañuelito verde, más allá de hablar de inclusión en el lenguaje, debería haber un avance materializado en los derechos que puedan ser palpables por las mujeres en ese crecimiento y en esa evolución del derecho a favor de ellas. Sí, yo estudio neurociencia. Mi profesor, ellos son psiquiatras, son médicos, Gabriel Floresiani, yo creo que tú lo debes conocer. Él fue invitado a el Congreso Iberoamericano, cuando en ese también estuvo César Vidal en su momento, pero uno de los invitados especiales fue mi profesor Gabriel Floresiani, que es argentino, que fue candidato en su país. ¿Qué dice Gabriel? Es una realidad. La neurociencia establece que existe un cableado neuronal natural congénito en el cual nacemos todos. Ellos los neurocientíficos hablan de que no es igual, y está demostrado que no es igual el cerebro de la mujer, no es igual
al cerebro del hombre. No lo digo yo, lo dicen esos grandes magnánimos, grandes de la ciencia, como lo es el doctor Gabriel Florenciani. Y establece de que si hay diferencias. Por ejemplo, las neuronas del cerebro de la mujer están más cerca, están más juntas. Las neuronas del cerebro, y tenemos un cerebro por cierto, las neuronas del cerebro del hombre están más dispersas. Quiere decir que ellas piensan más rápido que nosotros, y eso es verdad. Y está demostrado que son más inteligentes que nosotros, por cierto. Eso no quiere decir que sean superiores ellas o nosotros inferiores. Me explico. Pero también está demostrado que el sistema óseo es diferente. El nuestro es más fuerte que el de ella. El de ella es más frágil. Y si me pongo a buscar diferencias, hay muchísimas diferencias a nivel de la estructura de pensamiento, estructura neuronal. Es que no es un problema en la sociedad, no es un problema cultural, es una situación genética. Es más, las neuronas tienen en el núcleo un sistema codificado de herencia de tercera a cuarta generación hacia atrás. Es decir, podemos tener un gesto, un ademán de algún ancestro que no conocemos. Y no solo heredamos la piel, heredamos el cabello, esos gestos o ademanes, sino que nuestra psiquis tiene remembranzas parecidas a nuestros padres, a nuestros ancestros. Entonces, cuando hablamos de biología a nivel de lo que es el feminismo, nosotros no estamos en contra que las mujeres tengan un sistema de igualdad, porque de hecho la naturaleza nos enseña que ellas no son menos que nosotros. No son menos que nosotros. La misma ciencia lo establece. ¿Cuál es el problema con el feminismo? El problema es que en la Revolución Francesa ocurre una primera ola donde se reivindican los derechos de la mujer. En los años 70 hay un gran avance también en los derechos y se reivindica a la mujer a nivel laboral. Fíjate que en la Edad Media las mujeres no podían vivir arriba de un edificio en que un hombre estuviera abajo. En las estructuras patriarcales que tenemos que reconocer en el Medio Oriente, existían estas diferencias, que una mujer no podía estudiar ni hablar en público, una mujer no podía dialogar ni estudiar. Entonces, eso todos sabemos que es obsoleto. Sabemos que hay un dominio allí, que hubo discriminación. Eso de tener 5 mujeres, 10 mujeres, esa teología patriarcal destruye de alguna forma la identidad de la mujer. Pero también hay que ver las culturas, que en esa época era necesario la poligamia. Eso es otro tema aparte. Pues. La necesidad de la poligamia, porque había más mujeres que hombres. Los hombres iban a la guerra y morían muchos. Ahora, esta tercera ola de feminismo es donde está el detalle. ¿Por qué? Porque aquí entra la ideología de género. ¿Por qué? Porque por primera vez la mujer dice, queremos igualdad, queremos supremacía, queremos derechos, queremos respeto, que respeten nuestra identidad, nuestras autopercepciones, lo que sea. Pero suman lo siguiente. El hombre es culpable. Aquí viene el problema. El hombre ha creado un Estado con un homopatriarcado. Es decir, el hombre ha diseñado instituciones para el dominio de la mujer. Los hombres han diseñado estructuras para sus preferencias. Y estar embarazada se considera en esta tercera ola, estar embarazada como parte del dominio del patriarcado del hombre. El aborto es defendido por eso, porque como ellas son dueñas de su cuerpo, es un insulto que una mujer se deje embarazar de un hombre para criar muchachos, porque ella no está concebida para eso. Entonces, es allí donde vienen los problemas de patologías psicológicas, las patologías. Es allí donde vienen las desviaciones y nacen parafilias. Es allí donde nacen lo que decía Freud, las perversiones, que eso lo cambian por parafilia, ¿no? Ahora, ahí vienen los problemas de la ideología de género, porque aporta el punto de que vamos contra el hombre. Y tú ves esas marchas, como ese llamado feminismo, no solo exigen derechos, sino que atropellan, se burlan de la autoridad, se burlan del concepto de padre, del concepto de familia. Entonces, es allí donde hay una conjugación, ideología de género,
feminismo. Correcto. Ahora bien, tomando en cuenta todo eso, definitivamente yo quiero dejar muy claro que nuestra lucha no es en contra de la mujer. Nosotros defendemos el valor de la mujer. Nosotros creemos en la igualdad y en que debe haber una supremacía en el concepto que manejemos sobre la mujer. Vaya nuestro aplauso y nuestro reconocimiento para todas las mujeres. ¿Cuál es nuestra crítica? Que hay conceptos en esta ideología que no precisamente aportan al beneficio y a la mejora de los derechos de la mujer. Todo esto relacionado puntualmente con este tipo de conceptos que distorsionan la base de la sociedad, que es la familia. Porque creo que todos estos conceptos puntualmente lo que atacan es la familia como base fundamental de la sociedad. Atacan el concepto de familia, atacan el concepto de crianza de nuestros hijos, y precisamente en eso que planteabas en este momento sobre las parafilias que anteriormente se conocían como las perversiones, la perversidad, es que quiero puntualizar en esta siguiente pregunta. ¿Cuál es la consecuencia o el efecto que está generando la ideología de género sobre nuestros niños a nivel legal y a nivel psicológico? Esto en base a una serie de adoctrinamiento que está llegando a nuestras escuelas, donde se está hablando en un programa específicamente acá en nuestro país y no ideología de género, pero está como que camuflajeado en una terminología de educación sexual integral, pero que de integral no tiene nada, que es una afectación, es un daño, y aquí levantamos la voz a nivel crítico sobre el desarrollo sano de la sexualidad de nuestros hijos. Entonces, en base a eso, ¿cuáles son esos efectos que genera esta ideología y estos conceptos sobre nuestros hijos? Bueno, un punto importante. El cerebro humano tiene tres etapas importantes de desarrollo. El feto como tal, una vez que el bebé ya es bebé, un niño como tal, hasta los 12 años tiene un desarrollo importantísimo a nivel neuronal. Luego de esos 12 años a los 20 años y luego de los 20 a los 30. Esa etapa de 20 a 30 años es donde el cerebro se termina de madurar. Es decir, se reconoce en neurociencia, según Gabriel Floresiani, que el cerebro humano llega a su esplendor de madurez a los 30 años. Es decir, que en menos de 30 años tú como que eres inmaduro. Pero a nivel cerebral, imagínate un niño que no ha llegado ni siquiera a una edad de la pubertad y ya le están enseñando que existe queer, que existe transgéneros, transexuales, que existen intergéneros, que existen pangéneros, que existe género no binario, que existen transvestis, que existe el intersexual. Confunden al joven y lo desvían de la ciencia. El problema está que los colegios, los liceos están para dar educación científica, no están para dar ideologías o percepciones inventadas. La OMS ha reconocido, yo leí que ha reconocido 7 géneros, imagínate eso. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ha establecido 7 géneros. Entre ellos reconocen hombre, reconocen mujer, reconocen trans femeninos, transmasculinos, no binarios, intergéneros. Entonces, cuando tú ves esta clasificación de la OMS, ¿qué podemos esperar cuando la ONU promueve en su agenda el respeto a esto? Nuestros niños, ¿cómo son afectados? Por supuesto. Es más, si son afectados antes de nacer, ya son afectados antes de nacer, porque está demostrado científicamente que el cigoto, el embrión, el cigoto y el que es después feto, ya puede venir con traumas en la parte sexual. Es decir, cuando mamá y papá se unen, dependiendo del espécimen, el semen, la unión que hubo en el acto emocional sexual, podemos predisponer al futuro niño antes incluso de nacer. En la edad preverbal, esos 9 meses que se reconocen como la edad preverbal,
ya el bebé, ya el feto está recibiendo el influjo de la formación externa, si es aceptado, si no es aceptado, si fue una violación, si mamá quería una niña y es un niño, si papá quiere un varón pero es una niña, lo que dialogan los padres, la manera como hizo el amor, la manera como la mujer interpreta la sexualidad. Toda esa influencia de valores está siendo metida, inculcada de una forma emocional, neuronal, en la etapa del inconsciente en el feto y en el niño. Por eso es que hay niños de 3 años, de 5 años, con movimientos feminoides, y vemos ciertas acciones, y él nació gay. No, no nació gay. No nació gay. Es que, según la neurociencia, se puede establecer una precondición de formación mental. Acuérdate que nuestro cerebro tiene un campo electromagnético de más de 3 metros de impacto. Nuestro corazón tiene un campo electromagnético de 5 metros. La toxicidad se pega. Esto está demostrado científicamente. Entonces, sumado a esto, la educación del niño, sumado a este peligro del entorno, este peligro de los padres, pueden producir una fractura psicoafectiva en la mente del frágil bebé que a cierta edad empieza a tener inclinaciones, percepciones, lo que se llama disforia de género. Entonces empieza a haber una lucha entre lo que él cree ser con lo que su cuerpo dice. Entonces vienen estas ideologías y le dicen, no, es que tú naciste así. No hay un estudio científico, no se le hizo un test psicológico, no se le buscó un profesional que viera por qué tiene ansiedad. Porque la mayoría de estos niños sufren de ansiedad. Yo tengo pacientes, adolescentes, niños, adultos con disforia de género. La mayoría se quiere matar. La mayoría se quiere suicidar, porque aparte de los problemas que tienen internos, que ya eso no es educación, ya no es culpa ahí de la ideología de género, ahí no fue que le enseñaron eso, es porque es una situación psicológica por un quiebre con el papá, hubo un quiebre psicoafectivo con la mamá o el papá. Pero ¿dónde viene la ideología de género? Bueno, ahí voy, con estos problemas que ya existen, imagínate tú, con esta educación actual, están afirmando, están consolidando un problema afectivo, psicoafectivo. Están dándole rango de permisivo, están aprobando, están avalando una parafilia, están avalando un trastorno, están avalando una desviación. Es un problema psicológico que lo está camuflado. Así se dice el verbo, camuflar, está camuflado. ¿Cómo que son los derechos humanos? Entonces, ¿cómo afecta al niño? Imagínate lo que te estoy diciendo. Afecta mucho. Ahora, ¿qué hacemos con los niños que no tienen el problema del quiebre psicoafectivo? Bueno, igual los va a afectar, puesto que los confunde. Cuando en la casa papá le dice que no, aquí le dicen que sí. Entonces empieza la curiosidad, empiezan a indagar, y acuérdate que la mente inmadura y frágil de ellos puede ser forzada a aceptar algo que biológicamente sabemos que no es científico, pero se le puede imponer. Esto es dictadura. Dictadura, porque le están secuestrando al papá y a la mamá el derecho natural, inalienable, intransferible de la educación sexual de sus hijos. Por lo tanto, sí afecta. Sí, efectivamente, a nivel psicológico se genera esa confusión de la que nos hablas en relación a todos estos conceptos. Yo quisiera plantear la gravedad de esta situación. Definitivamente le restan derecho a papá y a mamá de decidir la correcta crianza que ha de darle a sus hijos. Eso puede ser, como lo planteas, una imposición que no debería ser. Pero más allá de eso, no podemos nosotros hacer apología del delito. ¿Por qué digo esto? Oye, las parafilias son perfectamente aprovechadas por los pedófilos para
vincularse con esta ideología y hacer de sus prácticas un momento avalado por el Estado. Hay un planteamiento que ellos hablan dentro del programa de educación sexual integral, que son los juegos exploratorios, donde enseñan estrictamente o real, objetivamente, a la masturbación a los niños desde preescolar. Si nosotros permitimos esto y las parafilias defienden que eso es parte de la estructura educativa en nuestro sistema curricular, en nuestros centros educativos, entonces, ¿cuál es el límite a donde nosotros iremos a parar con toda esta situación, permitiendo estas parafilias? Pero fíjate, discúlpame, que existen parafilias, existen también autopercepciones, existen trastornos de identidad, existen trastornos a nivel cognitivo, existen trastornos obsesivos compulsivos, existen una serie, miren, ellos no saben. Yo tengo pacientes con trastornos obsesivos compulsivos que no son homosexuales, no son gays, no son bisexuales, nada de eso, pero en su mente están peleando creyendo que son algo así. Ahora, tú te imaginas un niño, yo tengo niños con TOC, te imaginas un niño que tenga esa lucha interna. ¿Será que yo soy, y si me gustan las mujeres, y yo soy mujer, y si yo tengo una niña que dice, y si me gustan las mujeres? ¿Te imaginas tú cuando llegan al colegio y la firman? Y entonces, en vez de ayudar a corregir, a direccionar ese quiebre que tienen psicoemocional, se puede restaurar, claro que se puede restaurar. ¿Por qué no hacerlo? Lo que pasa es esto, amigo, y quiero decirlo con todo respeto. La Constitución de un país no está para dar opiniones morales. Es decir, allí yo estoy de acuerdo con los liberales, estoy de acuerdo con aquellos fundadores de los estados del siglo XIX, el siglo XX comenzando, que se erigió la libertad de conciencia, el pluralismo, que se permita que hayan este tipo de cosas. No podemos tampoco decir que ellos no existan, pero la Constitución no debe meterse en estos temas. Por ejemplo, aquí no sé si discrepas de mí, no sé, de pronto no estás de acuerdo con lo que voy a decir, pero ninguna constitución de algún país debería legislar el tema del matrimonio. Es más, ni el matrimonio igualitario, ni ningún tipo de matrimonio, porque el tema matrimonial es un tema de sociedad, es un tema de la humanidad. La Constitución podría defender el matrimonio nuclear o la familia nuclear porque es la única que garantiza al nuevo ciudadano. Es decir, ahí estoy de acuerdo. Es decir, que se proteja el matrimonio nuclear, la existencia, que sobreviva el matrimonio entre un hombre y una mujer por razones que el Estado necesita ciudadanos nuevos siempre. Por lo tanto, debe defender esta institución. Pero no puede una constitución meterse en temas morales. Si este se va a casar, sea que se va a casar. Que en los países civilizados, en los Estados Unidos, yo recomiendo que se investigue este tema. El tema del matrimonio, eso es algo que está superado. En Latinoamérica esto es nuevo. Y yo sé hacia dónde podríamos ir, el peligro que podríamos ir con esto. El problema que tenemos, juristas, tenemos jueces que están totalmente parcializados, inclinados por una agenda globalista con el tema de la ideología de género. Y ellos siempre van a votar a favor de este tipo, llaman ellos progresismo, el progresismo. Detrás de esta agenda se quiere desaparecer la familia como institución nuclear, desaparecer estos tipos de diferencias entre hombre y mujer a nivel genética, borrarlo, hacer creer que esto es una situación de constructo social. De hecho, la psicología actualmente reconoce tres géneros. Uno, hombre, dos, mujer, y la psicología llama al tercer género, llama el otro. Y en ese otro abarca lo que se quiera percibir. Y en las tres corrientes de interpretación psicológica están los que dicen que el género
se construye socialmente, otros dicen que se construye a nivel biológico, que ahí estoy yo creyendo eso, a nivel biológico, y están los que creen que el género se construye por la interacción social entre personas. Bueno, esto es mucha tela para cortar esta noche, pero te respondo de esa manera, hermano querido. Creo que se está usando las instituciones, se están usando las constituciones, los reglamentos y el Estado para imponer una dictadura de ideas. Por ejemplo, yo tengo un video que en Brasil un profesor se acuesta desnudo en el piso. Yo tengo ese video. Y una niña empieza a tocarlo delante de los padres. Pero eso es para que ella vaya aprendiendo las partes del cuerpo. Imagínense eso, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos a parar nosotros? Sí, definitivamente yo creo en que en nuestro país nosotros reflexionaremos sobre esta situación. No creo que avance, tengo la fe de que no va a avanzar la posición del matrimonio igualitario. Nuestro anterior presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, en una entrevista decía que no estaba preparada la sociedad venezolana y que no era adecuado a nuestra idiosincrasia defender el matrimonio igualitario. Eso lo tenemos por ahí en esa entrevista que le hicieron a él. La ideología de género habla del aborto también, es un tema que abordaremos más adelante. Nadie que se encuentre vivo en este momento pudiese o debería defender el aborto. No jugaron de esa forma contigo. Mal pudiese jugar tú también con un ser. No se trata del organismo de la mujer, es decidir sobre la vida de un segundo ser, de tu hijo, no es sobre tu cuerpo que estás decidiendo. Y eso también lo postula la ideología de género. Pareciera que el fin es acabar con la procreación, con la multiplicación de la raza humana, ya que en el matrimonio igualitario no hay este tipo de procreación, de fecundación, no hay todos estos conceptos que se manejan en el matrimonio tradicional. Pero nuestra mayor defensa en este momento es a favor de las mujeres y de los niños, porque creemos que todos estos conceptos van es hacer la apología del delito, como te mencionaba anteriormente, y sobre todo estamos incurriendo en abuso infantil. No podemos por un lado ir en contra de la pedofilia y por otro lado defender el abuso infantil, porque creo que estamos hipersexualizando a nuestra niñez y esa no es la vía para nosotros desarrollar jóvenes sanos, adolescentes sanos, que requieren más bien de aportarle información que le genere estabilidad y no esta crisis existencial que puede estar originando esta educación integral sexual. Definitivamente no es así. En fin, amigo Leobaldo Barradas, agradecido por tu intervención. Quiero hacerte un último planteamiento. ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es tu aporte? ¿Cómo crees tú que podemos nosotros neutralizar esta situación que no afecte tanto a nuestra sociedad venezolana? ¿Qué aportes podemos nosotros hacer para vacunar a nuestros hijos en contra de estos conceptos de ideología de género? Número uno, nosotros tenemos que estudiar, capacitarnos. Esta generación es una generación que debería de superarnos a nosotros, pero lamentablemente con la tecnología, con el uso de las redes sociales, con la adicción que hay con las redes sociales, tenemos jóvenes que académicamente no están preparados. Sin embargo, esa es la salida de la educación. Número dos, creo que debe unirse el cuerpo estructural profesional de abogados, jueces, médicos, psicólogos, psiquiatras, profesionales a hacer una unión nacional. Yo creo que eso existe, ya hay esos grupos. Apoyar esos grupos en realizar tomas de conciencia a nivel educativo, enseñar a nuestros hijos desde casa lo que es la ideología de género, enseñarle la verdad, los principios, lo que es la genética, explicarle a qué están enfrentándose ellos. ¿Qué podemos hacer a nivel macro? Denuncia escrita, redes sociales, literatura, revistas, marchas, radio, televisión, medios alternativos, hacer denuncia, hacer simposio, invitar extranjeros
invitar yo conozco transexuales que regresaron. Yo tengo pacientes que se casaron. Es decir, y escuchar testimonios de esta naturaleza, hacer encuentros en el centro del país, en las capitales, donde hayan con guardaespaldas, que haya seguridad, porque esta gente las buscan matar, silenciar. Entonces, buscar la manera de escuchar testimonios de gente que se ha casado, que abandonó la vida y el tipo de vida libre en este pensamiento. Ver gente con disforia que haya salido, hacer protestas, escribir. La escritura es importante, escribir, difundir la información. La verdad hace libre. Y una cosa, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero creo que en el escenario final va a triunfar la ideología de género. Creo que mientras no llegue ese final, podemos detener por los momentos el avance, podemos frenar en algunas sociedades y en algunos países. Aquí en Colombia es imposible ya. Aquí en Colombia esto es, yo por ejemplo, para trabajar aquí, tengo que hacer firmar a mis pacientes un documento donde ellos me autorizan la orientación cuando son temas de género, porque si ellos quisieran denunciarme, yo voy preso y me quitan la licencia. ¿Por qué? Porque en este estado, en Colombia, está aprobado, no solamente el matrimonio, está aprobado que no se puede hacer terapia para niños ni adolescentes que deseen terapia para regresar. Dicen que es traumar al niño, que es una violación, y se ataca al papá y se ataca a la mamá. En América Latina esto ya es común. Entonces, eso algún día va a triunfar en Venezuela. Yo sé que sí, lamentablemente tengo que reconocerlo que va a ser así, porque es necesario también, León, que se cumpla lo que está en el marco bíblico. Es necesario. El anticristo es homosexual. Eso está en la Biblia, en Daniel 11. Es decir, la agenda final LGTBQ y pare de contar será una ideología como Sodoma y Gomorra. La sociedad va allá. Pero, ¿qué podemos hacer mientras estamos aquí? Seguiremos luchando. Igual que lo hicieron los grandes hombres en el tiempo antiguo. Tenemos que luchar. No podemos rendirnos por la vida de nuestros hijos, por la integridad de la mujer, por la vida del Estado, porque el Estado debe proteger la existencia de nuevos ciudadanos y para eso lo único que lo garantiza es la familia como la conocemos. No existe posibilidad de que exista una civilización sin el matrimonio nuclear. Eso es científicamente, antropológicamente demostrado. Es decir, que 2 más 2 es 4. Sin embargo, yo no soy pesimista. Creo que podemos hacer un trabajo. Yo lo estoy haciendo. Desde mi trinchera lo estoy haciendo. Lo estamos haciendo. A veces me siento solo. Me siento solo porque me han denunciado por homófobo. No he tenido abogados que me defiendan. He estado sentado en policía, me han quitado el celular y he tenido que defenderme como gato panza arriba. He tenido que defenderme con lo que soy un abogado natural, defenderme con lo que Dios me da, porque no existen abogados, no hay abogados preparados, gente como tú, que te felicito. Yo conozco otros, pero no es la regla. Estén preparados, porque hay abogados muy celosos del tema, pero no están preparados. No están preparados no a nivel legal, no a nivel jurídico, no, sino esto es un tema que hay que estudiarlo científicamente, filosóficamente, empaparse con estadística, empaparse con ciencia, porque la ciencia jurídica junto con esta otra ciencia del saber es una explosión. Es lamentable, amigo, pero eso con el correr de los años va a arropar América, va a arropar a todo el mundo, porque es la agenda globalista de los últimos tiempos y es necesario que eso pase. La Biblia lo dice, será como en los días, como Sodoma y Gomorra, como los días de Lot. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que la sociedad futura va a estar gobernada por ellos. Y eso es una cosa que no nos gusta aceptarla, pero más bien tenemos que prepararnos. Nosotros prepararnos, estar firmes, porque ¿cómo hacemos aquí en Colombia?
¿Cómo hacemos en otros países que ya eso no, que van a seguir luchando? Ya aquí eso es una realidad. Entonces, en Argentina, por ejemplo, el caso México y otros países que nuestros hermanos están sufriendo allá, sufriendo mucho. Entonces, ustedes venezolanos, nosotros venezolanos, que tenemos la oportunidad todavía de gozar de una constitución que fue por la mayoría, ¿cómo se llama eso? Fue refrendada, ¿cómo se llama? Fue legitimada por votación. El pueblo eligió esa constitución, una de las más progresistas de América Latina. Garantista. Exacto. Entonces, tú eres el que sabe ese tema, pero fíjate que tenemos una constitución abierta y que tenemos para luchar, tenemos, mientras no hayan esas supuestas reformas, esos retoques, que si mantenemos esa constitución como está, créalo que no va a poder ser posible el matrimonio igual. Aunque te voy a decir una cosa, amigo, esto es un concepto propio. De verdad que a mí no me interesa si la gente homosexual se une o no se une. Créalo. Porque fíjate esto, se casen o no, ellos existen. Se unan legalmente o no, ellos existen. Ellos son una sociedad que existe. El problema no es ese. El problema de fondo no es ese. Aquí el problema de fondo es cuando el Estado impone derechos a este tipo de uniones, donde nosotros tenemos que costear la hormonización, las hormonas, las operaciones quirúrgicas. El Estado debe financiar las resignaciones de género. El Estado debe intervenir para que los niños no se desarrollen. El Estado debe intervenir para que las niñas no menstruen, sino que puedan ser hormonizadas antes de eso. Es allí donde la plata del Estado, la plata del ciudadano está financiando una ideología de género. Vuelvo a repetir, el problema no está si se casan o no. Escucha esto, es un problema legal. Es un problema legal. Se casan o no, se unieron o no. Al fin y al cabo, cada quien tiene derecho, si somos de verdad sinceros, derechos de vivir con el que le da la gana. El problema no es lo que tú haces en tu cama, lo que haces en tu casa, si te casaste o no. El problema es que el Estado confiera una serie de privilegios donde se metió en temas morales el Estado, porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo tengo que financiarlos. Yo debo financiarlos. Cada vez que ellos están en sus clínicas buscando una reasignación que el Estado le está garantizando ese derecho, protegiéndolo como familia, yo como pagador de tributos y de impuestos estoy sosteniendo una ideología a la cual no estoy de acuerdo. Mira, Leobaldo, muy interesantísima toda esta, sobre todo la objetividad con la que planteas este tema del matrimonio igualitario, que efectivamente es así. A la larga eso es lo menos importante. El tema es que cuando la ideología de género pretende establecer que la forma es deconstruirte en tu sexualidad, me pregunto yo cómo haces para deconstruir los principios, los valores que durante años han establecido las bases de una sociedad estable, de una sociedad que hasta ahora ha evolucionado y ha alcanzado los niveles que tenemos hoy en día. Creo que lejos de evolucionar sería regresar, retornar, una falta de progresividad en realidad en los derechos y sobre todo el nivel moral que estaría decayendo por estos conceptos que en nada hacen florecer los verdaderos valores y los verdaderos principios. En Argentina aconteció que una persona se autopercibía como mujer después de haber sido condenado penalmente y fue ingresado a una cárcel de mujeres. Terminó violando a 2 o 3 mujeres en la cárcel. Es decir, son increíbles las consecuencias de aceptar este tipo de derechos que no se desconocen, pero que afectan mi derecho, que el tuyo termina donde inicia el mío, y eso es parte de lo que deberíamos entender. Claro, por otro lado, perdóname, estoy aquí encendido. Mira, yo estoy de acuerdo que si una pareja que no te veo nada porque me lente esto, pero voy a para verte bien. Ahí está. Mira, si
Si te estás riendo mucho o no, no te veo bien, estoy ciego. Pero una cosa te voy a Yo decir. soy negrito, por eso no me veo bien. Una cosa te voy a decir, que ellos viven ahí en un apartamento. Eso es el problema de ellos, de su vida. Hágalo. Eso. Ese no es el problema. Ellos piensan que estamos en contra de que ellos existan. Por supuesto que desde que el mundo es mundo, ha existido queer. Eso no es nuevo. El queer es antiquísimo. El tema de la lesbianidad, se llama así, lesbianidad, eso es antiguo. El tema de la homosexualidad, eso es más viejo que Matusalén. El tema de que existan bisexuales, eso siempre ha existido. Eso siempre ha existido. Ese no es el problema. El problema es que el Estado no es la iglesia. La iglesia no es el Estado. La religión no es el Estado. Entonces, nosotros tenemos nuestra confesión de fe y la vamos a defender, nuestra libertad de conciencia, nuestros valores judeo-cristianos, la vamos a defender, nuestra cultura. Pero aquí el detalle es cuando vuelvo a repetir, cuando el Estado se convierte en un gestor moral, no debe pronunciarse en materia legal en ninguno de los ámbitos. Es más, soy de los que creo, y me van a matar si hay algún pastor, me va a quitar la cabeza, pero soy de los que creo que ningún matrimonio, ninguno, debería ser prescrito en una constitución civilizada. Eso quedaría a juicio de cada sociedad. Si tú vives, ahora tú vas a formalizar tu relación, formaliza, porque aquí hay asuntos civiles, protección de cosas, el tema del apellido, pero ¿cómo nosotros vamos a legislar, la Constitución va a legislar el tema del matrimonio queer si la población venezolana, un gran sector, nos sentimos afectados porque es un tema de moral? Vuelvo a repetirlo. Así, el Estado lo que tiene que hacer es colocar leyes civiles, derechos humanos, amplitud de libertades, sin que se fracture la conciencia del otro. Es que allí, cuando una escuela pretende dar educación religiosa o, escúchame, educación religiosa, eso no le compete a la escuela. Nosotros los cristianos nos gusta, claro, que le den la fe, que le den la palabra. No, mira, las escuelas no son para eso. Las escuelas para matemáticas, inglés, filosofía, ¿qué más allí? Ayúdame. Química, física, las tres Marías, las que no entendíamos. Pero religión, sexualidad, eso no es para la institución. Eso es para la casa. Eso es la familia. Son derechos individuales. Yo no puedo permitir que mi hijo, que es católico, le obliguen a ver el evangelio o religión musulmana, o mi hijo que es cristiano le estén dando catolicismo. Es inmoral, es inmoral. Entonces, lo que es bueno para el pavo tiene que ser bueno para la pava. Entonces, aquí el problema que hemos tratado, yo no sé si yo he logrado de explicar, ojalá me entiendan algunos que puedan ver esto diferido, por favor, o yo darme a entender, es que no estamos en contra del homosexual, no estamos en contra de la mujer, no estamos en contra de lo que cada quien se autoperciba en su cuarto, en su casa, incluso en el centro comercial, si ustedes quieren. Esa es su vida, esa es su vida. El problema es cuando tú pisas mi territorio y quieres adoctrinar a mi hijo, o quieres adoctrinar con tu creencia filosófica, religiosa, política a los hijos de los demás. Allí está lo importante. Sí, definitivamente es así. Escuché alguna vez que un niño se encontraba paseando en el mar y iba lanzando estrellas del mar que venían arrastradas a la orilla por las olas, y alguien le dijo que estaba perdiendo el tiempo porque la mayoría de ellas iban a morir. Y él le dijo que no importaba, que al menos para que él lograra, las que él lograra regresar al mar,
Él iba a hacer la diferencia. Cuando usted nos plantea que la ideología de género definitivamente va a arropar América Latina, no nos importa. Lo importante es convertirnos en soldados que defiendan nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros conceptos, nuestra tradición y sobre todo nuestros valores. Que podamos hacer la diferencia en las personas que nos escuchen y que sepan que el tema no es a quién metes en tu cama. El tema es los conceptos que manejas sobre valores y sobre principios. Y por encima de todas las cosas, como usted decía ahora, la ideología de género ha pretendido acorralar, a apropiarse de algunos conceptos. Yo soy un fiel creyente que esta generación pertenece a Jesús y que indistintamente por cuánto tiempo dure el lapso en el que la ideología de género logre arropar a América Latina, esta generación, nuestros niños, nuestros jóvenes pertenecen a Jesús. Soy fiel creyente de eso. Agradezco tu intervención, doctor Leobaldo Barradas. Un honor haberte tenido. Espero tenerte en próximos programas con nosotros porque es importantísimo este tema para nuestra sociedad venezolana. Despídete de nuestra televidencia. Tranquilo, ya te dejo, pero existen dos realidades. Dos generaciones están paralelas ahora. Están en lucha. Existe una generación profética descrita en Hechos capítulo 2 que dice: vuestros jóvenes verán visiones. Profetiza los últimos tiempos con una juventud viendo proyectos, viendo situaciones del reino. Dice: de cierto sobre mis siervos y mis siervas daré mi espíritu y profetizarán. Es decir, viene una generación poderosa, pero también a la par Pablo dice: en los últimos tiempos habrán días peligrosos y habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, crueles, sin afecto natural, intemperantes y bipolares, que tendrán apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. Si hay dos generaciones, están paralelas. Creo que mientras nosotros estemos en el planeta, estamos para colonizar esta tierra, la vamos a colonizar con la cultura del reino. Y creo que Dios va a hacer estragos en la ideología de género. El tiempo que nos quede aquí en el planeta, el tiempo que sea, Dios va a hacer estragos. Porque uno de los sectores más odiados por esta ideología es el protestantismo. Uno de los sectores más aborrecibles somos los cristianos. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos la bandera todavía de los valores, como que la familia nuclear, hombre, mujer, el respeto a la familia, el respeto a la mujer, respeto al niño, derecho del niño. Es decir, que el día que esta ideología se enfrente a un gigante que se va a levantar en Venezuela, porque yo, mi país, lo felicito, que es uno de los países pocos que todavía se ha mantenido en guardia con este tema. Quiero felicitar a todos los profesionales que están haciendo un trabajo para resistencia, para aguantar los embates de esta corriente, que no está apadrinada por cualquiera, está apadrinada por grandes corporaciones, está apadrinada por instituciones mundiales, está apadrinada y respaldada por agencias secretas, está respaldada y avalada por grupos que están destinados y les conviene el tema de la pedofilia, el tema de la trata de blancas, el tema de la explotación de menores, el tema del mercado de la pornografía, el tema, ya el narcotráfico se quedó abajo con las ganancias que está dando la trata de blancas. Y déjeme decirle que usted dirá: no, nada más la ideología de género son los homosexuales, los queer, los bisexuales. No. Hay algo más allá. Detrás de todo esto vienen otras parafilias. Se van a legalizar otras parafilias pronto. Eso viene para la humanidad. Pero antes que esto suceda, nos levantamos como un ejército, nos levantamos como gigantes y vamos a protestar en el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos los valores del reino de los cielos. Doctor, un honor haberte tenido con nosotros. Gracias por tu participación. Esperamos tener una próxima entrevista donde hablemos del aborto, del matrimonio igualitario y otros temas que engloban toda esta situación de la ideología de género. Un honor. Nos vemos pronto. Gracias. Mis hermanos, este mundo está lleno de influencers porque hay muchos idiotencers. Si como yo me siento es lo que defino si soy hombre o mujer, entonces la ciencia pasó a ser ciencia ficción. La razón
perdió la racionalidad y la emoción pasó a definir lo que es la realidad. ¿Cómo es posible que un sentir, una idea, valga más que todas las ciencias? En otras palabras, si yo me percibo como pájaro, el Estado, en lugar de llevarme a un centro psiquiátrico, exige a todos los ciudadanos que me den alpiste. Por eso doy gracias a papá y mamá que no me llevaron a un doctor cuando yo de pequeño quería ser pirata. Que le saquen el ojo porque el niño se cree pirata y móchenle la pierna derecha y le pongan una pata de palo porque cree pirata. Ahora se meten con los niños porque los niños son de carne fresca, mientras los adultos están engañados, acobardados, creyendo los adultos que el sexo se determina para la autopercepción. Eso es mentira. Hay cobardes. La sexualidad no se define por autopercepción, se define por la biología. Hay una gran distancia hoy entre la biología y la ciencia. La biología determina la existencia de solo dos sexos. Y el problema es que la gente buena sabe que todo está mal, pero no hace nada al respecto porque están silenciados por la religión de la tolerancia. Y la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. La verdad está siendo sacrificada en el altar de la tolerancia. Y nos manipulan con el amor. Es que ustedes no aman. Amor es amor. Si entonces el amor de un esposo con una esposa es igual al amor de una pareja gay, entonces el agua que sale del grifo es igual al agua del inodoro. Tú dijiste que amor es amor, agua es agua. O te tomas la botella esta de agua o ves al inodoro y la bebes. Agua no es agua, ni amor es amor. Hay agua sucia y hay agua limpia. Hay amor puro y hay perversión. Porque la verdad sí tiene que ser dicha con el amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha.